Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a la Fundación Cum Laude, que siempre cuenta conmigo para alguna actividad de su actividad también cultural en Ourense. Y naturalmente muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, porque casi siempre tienen una respuesta muy positiva en los actos culturales. A pesar de que hoy es un día en el que hay simultáneamente otras convocatorias culturales, pues muchas gracias por habernos elegido a nosotros. Esta fotografía que nos ha servido de promoción de la conferencia y que están ustedes viendo ahora mismo, es posiblemente la fotografía más icónica de la Guerra Civil Española, la fotografía que más se ha divulgado, la fotografía más conocida en España y en el extranjero de la Guerra Civil Española. Fue tomada por un fotógrafo de origen húngaro que se llama Robert Capa, uno de los grandes fotógrafos de la historia del fotoperiodismo internacional. Y es una fotografía que ha arrastrado desde hace muchos años una polémica, porque algunas fuentes o algunos analistas, algunos historiadores, dudan de que sea real. Es decir, aquí Robert Capa pretende mostrar a un miliciano en el justo momento en que es alcanzado por una bala disparada por algún soldado del ejército franquista. Esto ocurrió en Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba, que es un lugar que ahora mismo está también de moda de actualidad, por un accidente de unos soldados que se murieron haciendo maniobras. Bueno, el caso es que algunos analistas, algunos historiadores, algunos expertos dicen que esta fotografía no es real, sino que es fruto de una pose. Es decir, que Robert Capa le habría dicho al soldado que fingiese que en ese momento está alcanzado por la fotografía. De esta polémica se han escrito muchos libros incluso, y hay un documental, les recomiendo que lo vean porque está en YouTube. Es un documental que se titula La sombra del iceberg, en el que de alguna manera pretenden demostrar que esto es una pose. Realmente a mí no me ha convencido de que sea así, ¿no? Es decir, no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva para demostrar que esta fotografía es fruto de una pose, de una puesta en escena, ¿no? Y personalmente yo pienso que puede ser real. De todas formas, no ha habido un testimonio que diga que esta fotografía es falsa, ¿no? Es curioso porque como decía, esta fotografía es la más conocida de la Guerra Civil Española, junto con esta otra, de un fotógrafo español que se llama Agustí Centelles y que se titula 19 de julio de 1936, porque fue la fecha en la que Agustí Centelles tomó esta fotografía. Agustí Centelles era un fotógrafo reconocido de la prensa en Barcelona, publicaba en La Vanguardia, en varias revistas y periódicos, y cuando estalló la Guerra Civil empezó a recorrer Barcelona por todas las calles para tomar fotografías de lo que estaba pasando. Alguien le dijo que aquí había habido un tiroteo entre fuerzas de orden público y milicianos y que se habían producido varios muertos y varios heridos y tal. Cuando llegó ya había terminado todo. Entonces les pidió a los milicianos, que todavía andaban por allí, que se pusieran detrás de estos caballos que habían muerto en la reyerta y que fingieran o que se pusieran en la misma pose que habían adoptado cuando sucedió el tiroteo. Pues los milicianos le hicieron el favor de ponerse, y esta sí es una pose, es decir, no es una fotografía que se haya tomado en el momento en que se realizaba aquel tiroteo. Él mismo lo reconoce, Agustí Centelles lo cuenta en sus diarios, que esta fotografía fue tomada así como se cuenta, ¿no? como él la cuenta. Por lo tanto,
digamos que tanto la fotografía del miliciano, si se demostrase en algún momento que es falsa como esta, pues serían las dos fotografías que curiosamente son más conocidas de la Guerra Civil, y las dos fotografías serían fruto de una pose. Bien, el fotoperiodismo de guerra moderno nació, y en esto están de acuerdo todos los historiadores, nació durante la Guerra Civil Española. Es evidente que ya se habían hecho fotografías de guerra en otros conflictos. Por ejemplo, en la guerra de Crimea, no en la actual, sino en la de 1853, ya se hicieron fotografías de aquella guerra, ¿no? El Roger Fenton, que era un fotógrafo importante ya en aquel momento, hizo fotografías de la guerra de Crimea. Fenton era británico. También en la guerra de secesión americana se hicieron muchas fotografías, y también, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, que es anterior a la Guerra Civil Española. Pero digamos que las fotografías que se hicieron en la Guerra Civil Española sentaron un estilo que iba a ser muy imitado y reproducido en todos los conflictos posteriores del siglo XX, tanto en la Segunda Guerra Mundial como después en la Guerra de Vietnam, Corea, etcétera, etcétera. En todas las guerras que se produjeron en el siglo XX, los fotógrafos imitaron o trataron de emular las fotografías o a los fotógrafos que participaron en nuestra guerra civil. La Guerra Civil Española fue la guerra más fotogénica hasta entonces, hasta ese momento, por ejemplo, y a eso contribuyeron varias circunstancias. Digamos, una de ellas es que ya los fotógrafos no tenían que moverse por los frentes o por los campamentos como aquellas cámaras pesadas con trípodes y con cristales en vez de carretes, placas fotográficas de cristal, sino que ya se habían inventado esas máquinas como la Kodak o la Leica, que utilizaban muchos de ellos y que se metían en el bolsillo y que por lo tanto podían moverse con más facilidad. Otra de las características que contribuyó a que estas fotografías se divulgaran con más amplitud fue el progreso tecnológico de los medios de comunicación, que permitían imprimir ya en los periódicos y en las revistas con mucha facilidad y con mucho realismo y con mucha calidad las fotografías que se tomaban en los frentes de guerra. Por lo tanto, estas fotografías, además, se publicaban no solo en los periódicos españoles, sino en muchísimos periódicos importantes europeos, de Francia, de Inglaterra, también en periódicos de los Estados Unidos. Muchos fotoperiodistas que llegaron a fotografiar la Guerra Civil Española venían enviados por grandes medios de comunicación, por grandes periódicos y por grandes revistas de aquellos años. Y muchos de ellos eran refugiados que habían huido de sus países huyendo de los totalitarismos, del totalitarismo nazi y del totalitarismo comunista. Es decir, que eran personas que estaban digamos, identificadas con los sistemas que luchaban por las democracias contra los totalitarismos. Y por eso la mayor parte de ellos se pusieron, digamos, de parte a favor de las fuerzas de la República y en contra de las fuerzas franquistas, ¿no? Y además esto propició también que muchas de sus fotografías fuesen, digamos, catalogadas de una manera ideológica y fuesen utilizadas como material de propaganda en revistas y periódicos de la izquierda internacional. Por ejemplo, esta fotografía de Edith Tudor, en la que se ve a una niña pobre, por la forma en la que viste, frente a un escaparate lleno de pan o de pasteles o de viandas de comida, ¿no? O esta otra en la que se ve a unos niños ahí refugiados en la terraza de una persona, de una casa, víctimas de la guerra y víctimas también de los conflictos que ya asolaban Europa y que empezaron en España a producirse de manera bélica, ¿no?
Los fotógrafos durante la Guerra Civil y ya antes de la Guerra Civil tuvieron una importancia grande en, digamos, en la influencia que ejercían sobre la sociedad española de aquel momento. Hay que pensar que aquella sociedad era en una gran parte analfabeta y entonces lo que le entraba más de lo que estaba ocurriendo era las fotografías. Estaban viendo los periódicos pero no sabían leer y por lo tanto aquello que les influía más para tomar ideológicamente parte del conflicto eran aquellas fotografías que estaban viendo, ¿no? Entonces, tanto en la Guerra Civil como en los acontecimientos previos de la Guerra Civil, como por ejemplo los asesinatos del teniente Castillo o los asesinatos de Calvo Sotelo, que también impactaron mucho en la sociedad española, muchos fotógrafos pudieron hacer fotografías de esos acontecimientos que tenían un impacto importante, un impacto social importante en una sociedad, ya digo, con un alto índice de analfabetismo. Con las fotografías de la Guerra Civil Española han sucedido durante los últimos 20 años cosas insólitas. Es decir, en las últimas décadas, desde los últimos años 90 hasta ahora, se han descubierto verdaderos tesoros fotográficos que estaban perdidos, que eran ignorados, que estaban inéditos y que no se sabía que existían, o que se sabía que existían pero que no se sabía dónde estaban, ¿no? Muchos años después de terminada la guerra empezaron a aparecer colecciones de fotografía muy valiosas que durante años estuvieron perdidas o estuvieron ignoradas. De estas fotografías es de lo que vamos a hablar en esta charla que vamos a iniciar hoy. La primera colección de la que vamos a hablar se conoce con el nombre de La Maleta Mexicana. Es uno de los, posiblemente, y por eso empiezo con él, es el descubrimiento más importante relacionado con las fotografías perdidas de la Guerra Civil Española. Un día, en la Ciudad de México, se organizó una exposición de fotografías de la Guerra Civil, a la que acudía muchísima gente, ¿no? Ya saben que México y el exilio español estuvieron muy unidos durante y después de la guerra, y la Guerra Civil Española es un tema que interesa mucho a los mexicanos desde siempre, ¿no? Entonces, a esa exposición de fotografías de la Guerra Civil Española acudió muchísima gente, y entre las personas que acudieron, un visitante de aquella exposición, se llamaba Benjamín Tarver, se dio cuenta de que algunas de aquellas fotografías que él estaba viendo se parecían mucho, y algunas incluso parecían tomadas en los mismos escenarios, e incluso le pareció que algunas de las personas que figuraban en aquellas fotografías estaban también en una colección que él tenía en su casa. Y entonces habló con los organizadores y se lo contó. Yo tengo en mi casa una colección de fotografías que se parecen mucho a estas. Si pudieran echarles un vistazo y ver si tienen alguna relación. Y efectivamente los organizadores de la exposición se acercaron a la casa de Benjamin Tarver y se dieron cuenta. Les enseñó 3 cajas, una de ellas esta que estamos viendo aquí, con negativos. Vean que en la parte superior están escritos a mano todo lo que contiene cada uno de los rollos de negativos que hay ahí en esa caja. Se dieron cuenta de que esos negativos eran los que 3 grandes fotógrafos internacionales, Roger Capa, su novia, Gerda Taro, y un fotógrafo de origen polaco llamado David Seymour, que firmaba sus fotografías con el seudónimo Chim. Son los 3 grandes fotógrafos de la Guerra Civil Española, los 3 grandes fotógrafos extranjeros, porque luego españoles hubo también importantes fotógrafos. Entonces se dieron cuenta
de que estas cajas tenían los negativos de las fotografías de esos 3 fotógrafos y que estaban perdidas desde hacía más de 60 años. Nadie sabía qué había ocurrido, se sabía que existían, porque Robert Capa había dado testimonio de que había dejado estas fotografías, pero no se sabía dónde estaban, era un misterio, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Robert Capa, Robert Capa vivía en París, pero cuando los nazis invadieron Francia, Robert Capa huyó a Estados Unidos a través de Marruecos y dejó 3 cajas de negativos. Tengan en cuenta que entre las 3 cajas había más de 4.500 fotografías, que ya es una cantidad considerable. Robert Capa le dejó a un amigo estas 3 cajas para que las custodiara, porque sabía que si los nazis lo encontraban a él, iban a destruirlas o iban a utilizarlas de un modo más negativo, ¿no? No se sabe bien por qué. Este amigo, en un momento determinado, entregó esas cajas en el consulado de México en París. Y se las entregó al cónsul, que era un general que se llamaba Francisco Aguilar. Bueno, estos son algunos de los negativos que figuraban en la maleta mexicana. Y este es el general Francisco Aguilar. Este hombre, que recibió las fotografías en depósito para custodiarlas, cuando se jubiló o fue para otro lugar o fue destinado a otro destino, se llevó con él las cajas y se las llevó a México. Las guardó en su casa y nunca más se supo. Cuando se murió, dejó en herencia a una de sus sobrinas, entre otras cosas, estas cajas. El marido de esa sobrina era el que se había casado, el señor que había visitado la exposición de fotografía española aquel día que se exponía en Ciudad de México la exposición. Y esta es la explicación de por qué estas fotografías llegaron a México y por qué desde entonces no se supo absolutamente nada de de dónde estaban. Y miren por dónde una verdadera casualidad hizo que un ciudadano mexicano visitase un día aquella exposición y descubriera que aquellas fotografías eran parecidas o se habían tomado en los mismos lugares e incluso a las mismas personas de la maleta de las que él tenía en su casa. Bueno, estos son 2 de esos fotógrafos, Robert Capa y su novia Gerda Taro. El otro fotógrafo es David Seymour, que firmaba sus fotografías con el seudónimo de Chim. Y bueno, vamos a hacer un repaso de cuáles eran o de cuál era el contenido de estas 3 cajas que se conocen con el nombre de la maleta mexicana. Ya digo que son 4.500, más de 4.500 negativos que cubren la práctica totalidad del desarrollo de la Guerra Civil Española, porque tanto Robert Capa como Gerda Taro como Chim estuvieron prácticamente los 3 años en los que duró la Guerra Civil Española. Y por lo tanto es un testimonio no solo de lo que ocurría, sino también de los métodos, de las técnicas que utilizaban estos fotógrafos, estos digamos, primeros o pioneros reporteros de guerra. Algunas fotografías, naturalmente, habían sido ya publicadas en las revistas y en los periódicos para los que trabajaban estos 3 fotógrafos, ¿no? El periódico Regards, el periódico Ce Soir, también en periódicos alemanes, en periódicos ingleses como el Picture Post y el London Illustrated, pero, en fin, se perdieron
y nunca más se supo de ellos. De modo que todas las fotografías que conocemos de este conflicto y que pertenecen a la maleta mexicana, en realidad no eran fotografías tomadas de los negativos, sino que eran fotografías de fotografías. Es decir, para que un periódico reprodujese una fotografía de estas, tenía que tomarla de donde se había publicado en otro periódico y reproducirla en el suyo, ¿no? Ahora ya, desde entonces, ya se pueden reproducir estas fotografías tomadas desde los negativos. Las fotografías de la maleta mexicana son un testimonio de los frentes de guerra, de las ciudades sitiadas y bombardeadas, muertos, heridos, penurias de los combatientes de la población civil, de los refugiados. Hay desfiles y hay grandes batallas, retratos de personalidades políticas, líderes revolucionarios, tanques, también testimonios de la vida cotidiana, de lo que hacían los españoles durante el conflicto en las ciudades en donde no había llegado la guerra, ¿no? A veces se hace difícil asignar una autoría a cada una de estas fotografías. En primer lugar, porque no las firmaban, ¿no? Porque no era importante. A la gente lo que le gustaba era ver las fotografías en los periódicos y en las revistas, pero no les importaba quién las había hecho. Bueno, casi como ahora, ¿eh? Supongo que ustedes cuando ven las fotografías de la guerra de Ucrania o de Gaza, no ven quién la hizo, sino que ven la fotografía. Bueno, pues en aquellos tiempos todavía más. Y por lo tanto a veces se duda de si esta fotografía fue tomada por Robert Capa, si aquella fue tomada por su novia Gerda Tare. Algunas las firmaban los dos, y otras no las firmaban, casi ninguna las firmaban, y por lo tanto se hace difícil asignar estas fotografías, ¿no? Además, para ellos la autoría era una cosa secundaria, no les preocupaba ser conocidos por sus fotografías, sino que les preocupaba hacer una labor importante sobre la guerra, para que la gente supiera cómo se estaba desarrollando la guerra en aquellos momentos. Vamos a ver unas cuantas fotografías de Capa. Esta es una de ellas, esta es otra. Yo cuando veo estas fotografías, inmediatamente me viene a la mente las fotografías y las imágenes que estamos viendo en la televisión estos días, ¿no? Todas las fotografías de guerra son iguales, todas transmiten el drama, la destrucción, los incendios, en fin, las imágenes de guerra. Los niños, los heridos, los muertos. Aquí está Hemingway, es el personaje del centro, que estuvo en muchos frentes de guerra y fue retratado por Capa en varias oportunidades. Robert Capa ilustró por primera vez un acontecimiento que hasta entonces no se le daba importancia, que eran los refugiados. Por primera vez, después de la Guerra de España, los republicanos que huyeron a Francia vivieron en campos de refugiados. Francia construía unos campos de refugiados, sobre todo en las playas, en algunas playas, para que los refugiados estuviesen allí y no pudieran salir y no pudieran ir a las ciudades y no pudieran moverse de allí, ¿no? Francia, Capa ilustró por primera vez el drama de lo que significaba primero, el éxodo de miles de personas cruzando los pasos de montaña de los Pirineos, caminando sobre la nieve, arrastrando sus enseres, y luego el hacinamiento en los campamentos improvisados que en Francia acogieron a los republicanos que huían de la guerra. Campos de refugiados de Argers-sur-Mer, Bacarés, Bran, donde se hacinaban miles de hombres, de mujeres, de niños en condiciones miserables y donde morían diariamente también muchos refugiados. Y bueno,
Otro de las fotografías que se encontraron en esta maleta fue esta copia de una casa que se ha convertido ya en mitológica, en la calle Peroncelli 10, que fue tiroteada y bombardeada, y como ven ahí están las huellas de los ataques que se hicieron sobre esta casa. Esta casa todavía existe. Esta es una fotografía reciente de la casa y hay ahora una polémica para ver qué se hace con ella. Algunos quieren convertirla en un centro de una fundación que acoja las fotografías de la guerra, no solo de la Guerra Civil Española. Otros quieren convertirla en una fundación cultural para otros medios. Otros quieren destruirla y deshacerse de ella. En fin, lo curioso es que en esta maleta mexicana estaba esta fotografía de la que se conocía que existía, porque ya se había publicado en algún medio, pero no se sabía dónde estaba el negativo. Esta es Gerda Taro. Gerda Taro era una fotógrafa alemana. Aproximadamente se calcula que en la maleta mexicana hay unas 800 fotografías de Gerda Taro. Gerda Taro, huyendo de la persecución nazi, porque era judía, se refugió en París y en París conoció a Robert Capa. Y juntos vinieron a España a hacer fotografías de la Guerra Civil. Gerda Taro estuvo en los frentes de Valencia, de Córdoba, estuvo en la Sierra de Madrid, estuvo en la batalla de Brunete y, por cierto, en la batalla de Brunete se murió. En un momento determinado estaba haciendo fotografías de lo que había sido de las actividades del frente en esta batalla. El ejército republicano recibió la orden de retirarse y entonces, en una maniobra fatal, un tanque republicano, al dar marcha atrás, no se fijó de que Gerda Taro estaba en la parte de atrás del tanque, la arrolló. No la mató instantáneamente porque la llevaron al hospital, pero se murió a consecuencia de estas heridas, ¿no? Gerda Taro hizo muchas fotografías de la ciudad de Madrid sitiada. Por ejemplo, esta fotografía de la estatua de la diosa Cibeles, que está siendo fortificada para protegerla de los bombardeos. Fotografías de soldados republicanos marchando al frente, y las últimas fotografías que se hicieron de la batalla de Brunete, donde ella murió, fueron suyas, ¿no? El 23 de junio de 1937. Estas son algunas fotografías de Gerda Taro, que también era una gran fotógrafa, era una profesional que hacía unas fotografías tanto en su composición como en las escenas, y que recoge muy artísticas, digámoslo así. Esta es otra fotografía de Gerda Taro, un soldado republicano en motocicleta en el frente de Segovia. Un fotógrafo también que estuvo en la Guerra de España, que se llama Émile Bedin, del que hablaremos más tarde, tomó también muchas fotografías, y entre ellas, entre las que se descubrieron, estaba esta fotografía de Gerda Taro haciendo a su vez una fotografía. Esta fotografía apareció hace 3 años, creo, aproximadamente. Y curiosamente, esta mujer, a la que nadie había identificado, por fin se cree que es Gerda Taro, una vez que fue trasladada al hospital después de sufrir el accidente y el atropello por el tanque republicano, ¿no? En la parte posterior de la fotografía, alguien escribió: frente de Brunete, junio del 37, en Torrelodones, Mrs. Frank Capa, es decir, señorita Frank Capa, como ella era la novia de Frank Capa. Y esto, sin ninguna duda prácticamente, identifica a esta mujer como la novia de Robert Capa, la Gerda Taro. Y el otro gran fotógrafo extranjero que hizo enormes fotografías, grandísimas, muy buenas fotografías de la Guerra Civil en España, fue Chim.
En las fotografías, en la maleta mexicana también hay muchísimas fotografías de Chim como estas, que vamos a ver ahora, y también unas fotografías de un episodio que es conocido, pero no es muy divulgado, del que hablaremos ahora. Aquí está una fotografía de Chim, de un meeting de soldados republicanos en combate. Como veis, se trasladaban a los frentes de guerra y hacían fotografías desde allí, como arriesgando su vida incluso, ¿no? Esta es una fotografía muy conocida, una mujer amamantando a su bebé, mientras ve hacia arriba, al parecer era durante un meeting de un político republicano, y la mujer estaba allí entre el público amamantando a su bebé. Y esta es una fotografía de Miguel Hernández que hizo Chim, una fotografía muy conocida. Cuando Miguel Hernández daba recitales de poesía, se trasladaba al frente para dar recitales de poesía a los soldados, ¿no? Y es una foto de Chim que también estaba, cuyo negativo estaba en la maleta mexicana. Y ese episodio, del que se sabe poco, porque no se divulgó demasiado, es la participación de los moros en la Guerra Civil Española. Se sabe que Franco tenía una guardia mora, pero de la que no se divulgaron muchas fotografías, ¿no? Tal vez porque no interesaba que se supiera de la intervención de un ejército, parte de un ejército extranjero en las filas del franquismo, ¿no? Eran marroquíes, todos ellos, que luchaban en el bando franquista. Y Chim hizo muchas fotografías de estos militares del ejército de Franco. Los tres fotógrafos, tanto Robert Capa como Gerda Taro como Chim, murieron trabajando, murieron haciendo fotografías. La primera, como ya hemos dicho, fue Gerda Taro. Robert Capa se murió en la guerra de Indochina en 1954, cuando estaba haciendo fotografías y pisó una mina que estalló y acabó con su vida. Y Chim murió en la guerra del Canal de Suez en 1956 haciendo fotografías, ametrallado por un soldado egipcio, ¿no? De modo que los tres tuvieron un final trágico, pero siempre trabajando y haciendo fotografías de guerra. El segundo testimonio más importante, digamos, de estas colecciones de tesoros es la maleta de Agustí Centelles. Se conoce como maleta de Agustí Centelles. Ahora, bueno, prácticamente todos los hallazgos ya se denominan como maleta, pero la maleta de Centelles es que en realidad era una maleta. Centelles era un grandísimo fotógrafo, hasta el punto de que se le conocía, no solo en España, sino en el extranjero, como el Robert Capa español. Centelles llegó un momento en que se tuvo que exiliar de España, porque claro, era un fotógrafo que hacía fotografías para los medios republicanos, revistas y periódicos republicanos, y cuando el ejército de Franco invadió Cataluña y estuvo a punto de entrar en Barcelona, él se marchó. Se marchó y metió en una maleta, esta vez sí, una maleta, unos más de 4.000 negativos, ¿no? Y llevó esa maleta a lo largo de todo el camino del exilio hasta que lo metieron en uno de esos campos de concentración de los que hablábamos antes, con su maleta y con su máquina, que tampoco dejó nunca. Por lo tanto, fue aumentando esos 4.000 negativos que tenía en la maleta, los fue aumentando con fotografías que hizo en esos campos de refugiados, y luego cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia francesa y siguió haciendo fotografías con la resistencia francesa y siguió aumentando el volumen de esa maleta de la que nunca se desprendió. Así que las fotografías de la guerra civil, las fotografías de los campos de refugiados franceses, las fotografías de la resistencia.
hizo bien en llevarse estas fotografías porque el Servicio Nacional de Propaganda franquista entró en su estudio y destruyó todo lo que había allí. Todavía quedaban fotografías y seguramente un material muy valioso que no había podido llevarse consigo, puesto que ya en sí la maleta era muy voluminosa. Regresó a España clandestinamente y esta colección de maletas se la dejó a una familia de amigos que vivía en una aldea francesa, en Carcassonne. Tenían una granja y allí, al parecer, en el gallinero oculto por allí, les dejó esta maleta llena de fotografías, ¿no? Y les dijo, algún día volveré a por ella. No la destruyáis, procurad que no se deterioren, porque algún día yo volveré a por esta maleta. Y efectivamente, después de la muerte de Franco y los primeros años de la transición, volvió a Carcassonne para recoger no solo la maleta, sino también el diario que había estado escribiendo durante todo este tiempo. Escribió el diario en el que cuenta lo de la fotografía, la pose de la fotografía que vimos al principio, y hoy en día esa maleta es uno de los tesoros más valiosos del fotoperiodismo español. Por si fuera poco, en el año 2008, dos de sus hijos, cuando él ya había muerto, encontraron en el sótano de su casa una caja de galletas de plata oxidada que tenía casi 1000 negativos inéditos, ¿no? Y algunos y muchos de ellos sobre la Guerra Civil Española. Estos son algunos de las fotografías de Agustí Centelles. Son fotografías muy nítidas, hechas por un gran profesional, con una composición de la que, bueno, se puede analizar todas estas fotografías pertenecen a la maleta esta de Centelles, ¿no? La mayor parte estaban inéditas, él había publicado algunas en los periódicos en los que colaboraba, pero la mayor parte de estas fotografías eran desconocidas y estaban inéditas, ¿no? Una fotografía que se repite guerra tras guerra y que ya en la Guerra Civil Española hay testimonios, ¿no? Bueno, digamos que la maleta mexicana y la maleta de Centelles posiblemente sean los tesoros más importantes de la Guerra Civil. Pero yo he estado investigando durante unos cuantos años a ver cuáles eran otros tesoros que habían ido apareciendo. Y me encontré con que dos fotógrafas anarquistas, Katie Horna y Margaret Michaelis, estuvieron en España haciendo fotografías durante la Guerra Civil. En el año 2019, es decir, no hace tanto tiempo, se encontraron en Ámsterdam 522 negativos de fotografías de Katie Horna. Estaban distribuidas en 48 cajas de madera, como la que ustedes están viendo en esta fotografía. Por cierto, con las fotografías de Katie Horna y Margaret Michaelis se hizo hace poco, el año pasado o hace 2 años, una exposición en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde se trajeron sus fotografías y en donde también se trajeron las cajas en las que habían aparecido. Eran 48 cajas de madera que el sindicato anarquista español CNT había enviado a Ámsterdam a una institución que se dedicaba a proteger aquellos bienes culturales y materiales que estaban amenazados por las dictaduras, por la dictadura soviética, por la dictadura nazi, por la dictadura franquista. Entonces, este sindicato sacó de Barcelona en el año 1939 estas 48 cajas que tuvieron además un itinerario complicado porque pasaron por París, después estuvieron en Oxford y en el año 1947 se depositaron, se almacenaron en el Instituto
de Historia Social de Ámsterdam. Esta institución que, como les decía, se creó para evitar que se destruyesen archivos, fotografías y documentos puestos en riesgo por los regímenes totalitarios. Se descubrieron estas cajas, nadie sabía que existían estas fotografías, se descubrieron por casualidad, siempre. Bueno, alguien vio, investigó qué había en aquellas cajas y se encontró con colecciones de estas fotografías, de estas dos fotógrafas, ¿no? Esta es otra visión de la sala donde se expusieron las cajas. Esta es una fotografía que ya se había publicado. Se había publicado en una revista anarquista y es de Katy Orna, una mujer amamantando a su bebé. Otra fotografía de Katy Orna con una composición piramidal muy estética. Esta también es una fotografía muy bonita, ¿no? Es la entrada de la luz por uno de los ventanales de una iglesia que había sido convertida en carpintería. Esta es una de las trincheras donde Katy Orna hizo fotografías. Y, como digo, junto a algunas fotografías de Katy Orna se encontraron también las fotografías de una fotógrafa de la que no se conocía absolutamente nada, que es Margaret Michaelis. Bueno, Katy Orna era de origen húngaro. Había huido también a París y llegó a España durante la Guerra Civil para colaborar con la CNT, porque ella era anarquista. Hizo miles de fotografías. Recorrió los campos, los frentes de Aragón, de Valencia, de Gandía, de Alcázar de San Juan, de Barcelona, estuvo en Madrid, etcétera, etcétera. Como digo, el descubrimiento de las fotografías de Katy Orna llevó también al descubrimiento de otra fotógrafa desconocida que también estuvo en la Guerra Civil, que también era anarquista y que también recorrió muchos de los frentes de españoles. Margaret Michaelis era polaca, llegó a España huyendo también de la persecución a los judíos, llegó con su marido, se establecieron en Barcelona y en el año poco antes de la Guerra Civil, en el año 1935, se sabe que viajó con el pintor Jean Miró y el arquitecto Josep Lluís Sert. Se viajó a Andalucía para hacer fotografías de las exposiciones que Miró tenía en aquel momento en Andalucía. Tanto ella como su marido se afiliaron a la CNT porque se identificaban con el anarquismo y sus fotografías sobre todo retratan las escenas de la retaguardia, ¿no? Vendedores ambulantes por las calles, también manifestaciones de obreros en las ciudades. Margaret Michaelis abandonó España en 1937 y se trasladó a Australia, ¿no? Allí abrió un estudio de fotografía, puesto que siguió dedicándose. Murió en el año 1985 allí en Australia. Y estas son algunas fotografías de Margaret Michaelis. Como en las fotografías tienen una textura y una profundidad de campo muy perfectas. Tenían que ser buenas fotógrafas para hacer fotografías como estas. Bueno, ya los tesoros que he descubierto a lo largo de estos últimos años, digamos que son menos importantes que estos, pero no menos curiosos. Por ejemplo, Luis Ramón Marín era un fotógrafo madrileño que tenía un estudio de fotografías donde la gente iba a sacarse fotos en Madrid, en la Cuesta de Santo Domingo, y era muy aficionado al motociclismo y a la aeronáutica. De hecho, fue uno de los primeros que hizo fotografía aérea desde globos aerostáticos, ¿no? Y se había especializado en estos temas desde el año 1908, ¿no?
Era un fotógrafo conocido también desde el punto de vista periodístico, porque publicaba en Informaciones, en ABC, en Mundo Gráfico. La compañía telefónica lo había contratado en una ocasión para documentar las actividades de la compañía. Y bueno, cuando ocurrió la Guerra Civil, empezó a fotografiar las escenas de lo que ocurría en las calles del Madrid sitiado. Bueno, estas son fotografías de globos aerostáticos, a los que ya digo que era muy aficionado. Aquí la reina en un reparto de ropa, antes naturalmente de la guerra y antes de la República. Antonio Maura votando. Aquí gente haciendo el saludo fascista. Una manifestación, curiosamente, en primera línea, niños. Aquí niños recogiendo restos de esquirlas de una explosión que se había producido. Aquí una fotografía después de un bombardeo. Pero con Ramón Marín, con Luis Ramón Marín ocurrió una cosa muy curiosa. Bueno, su familia, temiendo que el ejército franquista entrase en su estudio y en su casa para requisar sus fotografías, construyó un zulo en la cocina, con una especie de imitando a una columna, y allí depositó 18.000 negativos, para que no fuesen destruidos en el caso de que el ejército entrase en el estudio y en la casa de Ramón Marín para destruir sus fotografías, ¿no? Este zulo se descubrió no hace mucho, en esta década del año 2000, ¿no? Hay aquí fotografías de los asesinatos de Canalejas y de Eduardo Dato, del entierro de Pablo Iglesias. Por cierto que cuando se descubrió el zulo, y se descubrió también por casualidad, porque hicieron unas obras en la casa y de pronto descubrieron que en aquella columna estaba hueca y que allí había un depósito de fotografías increíble, ¿no? Y además, en las fotografías, Luis Ramón Marín lo que hacía era anotar en el dorso de las fotografías para que se identificasen los personajes y la fecha en la que había sacado, el lugar en donde se había hecho la fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre las fotografías de Luis Ramón Marín está esta, que era un descubrimiento increíble, que son los padres de Jorge Semprún, del escritor Jorge Semprún, los padres de Jorge Semprún fotografiados en el mismo momento, en el día de su boda, ¿no? Supongo que a Jorge Semprún le haría mucha ilusión el haber descubierto esta fotografía de sus padres. Bueno, Luis Escobar era un fotógrafo ambulante, de estos que se dedican a hacer fotografías por las calles. Tenía también un estudio, pero su obra más importante era hacer fotografías a la gente, en los pueblos. Era de la comarca de la Mansuela, entre Cuenca y Albacete, ¿no? Durante la Guerra Civil, pues hizo fotografías de las actividades políticas, de movilizaciones, de la vida cotidiana también, de los habitantes de aquella zona. Se publicaron en revistas y en periódicos de la época, Blanco y Negro, El Heraldo de Madrid, Estampa, Mundo Gráfico, el periódico Ahora, etcétera, etcétera. Cuando terminó la guerra, fue acusado de colaborar con la República por publicar sus fotos en medios republicanos, fue depurado, fue encarcelado, lo liberaron en 1941, acusado de rebelión militar, y su casa fue saqueada y su archivo fue confiscado por la Falange, por la policía, por el ejército, y seguramente terminaron por destruirlo porque nunca más se supo. Pero su familia consiguió salvar miles de negativos de los que había hecho, y sobre todo los escondió en su casa porque
muchas de estas actividades obedecen más que a salvar el patrimonio o el valor que son las fotografías. Ellos lo que estaban preocupados era que la policía, los franquistas, identificaran a la gente que se veía en las fotografías, en los mítines, en las votaciones, en los actos, y entonces esa identificación llevase a detenerlos. Y por eso lo que hacían era esconderlas o destruirlas, ¿no? Bueno, su familia pudo mantener aproximadamente unos 2.000 negativos y también otras 1.000 copias originales de fotografías que muchas de ellas fueron tomadas durante la Guerra Civil. Pues aquí, por ejemplo, se identifica perfectamente quién es cada cual y la policía puede identificar a través de estas fotografías quiénes eran las personas que estaban ahí en esa agrupación socialista de un pueblo de Albacete, ¿no? Otro de los tesoros descubiertos recientemente fue el de Antonio Campañá. También hace muy poco tiempo, fue en el año 1918, ¿no? En una casa de Sant Cugat del Vallès. Iba a ser derribada porque la habían vendido. Entonces los descendientes de Antoni Campañá, buscando las cosas de valor que pudiera haber allí, encontraron escondidas en el garaje más de 5.000 negativos y 700 positivos de fotografías y placas de vidrio tomadas en Barcelona durante la Guerra Civil de 1936 al 39. Muy pocas de estas fotografías se conocían, apenas 100, y habían sido publicadas muy pocas. Fueron hechas por este fotógrafo, por Antoni Campañá, un profesional que realmente no se dedicaba a la fotografía, al fotoperiodismo, sino que hacía fotos de deportes, de actividades teatrales y culturales, también de cosas de turismo, y durante la guerra fue chofer de la aviación republicana. Y es curioso que veremos cómo muchos de estos fotógrafos realmente eran chóferes, que eran aficionados a la fotografía, y como tenían que recorrer muchos frentes y muchos lugares distintos, llevaban su máquina en el bolsillo y allí por donde pasaban iban haciendo las fotografías. Es curioso porque en aquellos momentos el tener un carnet de conducir no lo tenía cualquiera, y entonces cualquiera que tuviese un carnet de conducir, el ejército, tanto en un bando como en otro, lo destinaba a conducir ambulancias, a conducir camiones de aprovisionamiento de víveres, etcétera, etcétera. Antoni Campañá, cuando terminó la Guerra Civil, se entregó a los nacionales en el cuartel del Bruc y tuvo la suerte de que allí un piloto, ingeniero, militar, lo mandó a su casa. ¿Por qué lo mandó a su casa? Porque se conocían. Este militar era José Ortiz Echagüe. José Ortiz Echagüe es uno de los grandes fotógrafos españoles pictorialistas, es decir, que hacía fotografía artística. Y había colaborado con Antoni Campañá antes de la guerra en algunos proyectos que hicieron juntos. Cuando Antoni Campañá se entregó, tuvo la suerte de que Ortiz Echagüe era uno de los responsables de aquel cuartel en donde se había entregado y, por suerte, lo mandó a su casa, ¿no? Y seguramente le salvó la vida con este gesto, porque Antoni Campañá estaba muy relacionado con la izquierda republicana y había publicado fotografías en muchos medios de la izquierda republicana. Algunas de las fotografías habían sido, como digo, publicadas en medios y otras habían sido utilizadas como propaganda política, ¿no? Los anarquistas, por ejemplo, utilizaron muchas de sus fotografías para elaborar postales de propaganda política, ¿no? Hizo fotografías también en varios frentes, hay de todo, desde frentes hasta la vida cotidiana de las ciudades, ¿no? Niños jugando a la guerra, heridos por bombardeos aéreos. Hay unas fotografías muy interesantes de Campañá que son las que hizo a las momias que los republicanos sacaron de sus tumbas en algunas iglesias y las expusieron para que las viese el público, ¿no?
Antoni Campañá hizo, yo no sé si son las únicas, pero fotografías de estas momias que veremos ahora, ¿no? Saqueos en las ramblas barcelonesas, las colas en los establecimientos para conseguir comida, en fin, cosas de este tipo. Esta es una foto de Campañá tomada de un punto de vista aquí niños haciendo el saludo comunista. Estas son las momias de las que les hablaba, ¿no? Las sacaban y las exponían al público para que la gente las viese. Una actividad tétrica, ¿no? Digo yo que increíble, ¿no? Fotos de destrucción, como ocurre en todas las guerras. Decíamos que muchos de los fotógrafos que trabajaron en la Guerra Civil Española se identificaban, muchos de ellos, porque huían de los totalitarismos, se identificaban con los republicanos, ¿no? Pero también hubo fotógrafos desde el bando franquista, fotógrafos importantes y fotógrafos muy buenos, ¿no? Que hicieron las fotografías desde el otro bando. Uno de ellos fue Sebastián Taberna. El tesoro de Sebastián Taberna apareció también hace muy poco tiempo, pocos años. Sebastián Taberna había nacido en Pamplona, era hijo de un panadero de Pamplona, que digamos que de tradición, la familia de tradición carlista, y se alistó como voluntario al día siguiente de la Guerra Civil, que era el día además de su cumpleaños, se alistó como voluntario en los Requetés. Era una persona muy aficionada a la fotografía. De hecho, había hecho un viaje a Alemania y entre las cosas que hizo en Alemania fue comprarse una cámara Leica para hacer fotografías como los grandes fotógrafos, ¿no? Hizo más de 5.500 fotografías durante la Guerra Civil Española, ¿no? Y además Taberna no era periodista, no era fotoperiodista, no hacía las fotografías para publicar en los periódicos, como todos los casos anteriores, sino que era un ciudadano privado, aficionado a la fotografía, que también era chofer, y lo destinaron, por lo tanto, a un camión de avituallamiento de los frentes franquistas, y sus fotografías no eran para ser publicadas, ni para hacer propaganda, ni nada de esto, ¿no? Las primeras fotografías de este tesoro que se encontró de Sebastián Taberna las hizo en Pamplona al día siguiente del golpe de Estado, el 19 de julio de 1936, ¿no? Fue el asalto a la sede del partido Izquierda Republicana por los elementos de la Falange de Pamplona, ¿no? Allí, en estas fotografías, se ven la llegada de camiones con voluntarios falangistas, imágenes de la concentración. Y desde entonces no dejó de hacer fotografías hasta que terminó la guerra. Pero, repito, como simple aficionado. Aquí, en las fotografías de Taberna, se ven imágenes del general Mola visitando el frente de Sigüenza, al general Moscardó visitando las tropas en Alcorlo, bueno, el desembarco de vehículos blindados y material bélico enviado por Mussolini a los nacionales. Y ya digo, se movió por muchos frentes gracias a que conducía un camión de avituallamiento que recorría prácticamente los más importantes frentes de aquel momento. Bueno, hay imágenes de presos republicanos, de entierros improvisados. Lo que sí capta Taberna es la reacción emocional de las personas a las que retrata, ¿no? El dolor, la alegría, el ocio de la gente, los niños jugando, etcétera, etcétera, ¿no? Escenas de la vida cotidiana, además de escenas del frente. Y luego también retratos de muchos compañeros suyos que querían que les retratase para enviar sus fotografías a sus familias, ¿no? Estas son fotografías hechas por
por Taberna, y curiosamente, cuando terminó la guerra, Taberna volvió a su casa de Pamplona y guardó todas las fotografías que había hecho, miles de fotografías, las guardó en el desván de su casa, en 5 cajas de maderas, con compartimentos, en rollos perfectamente numerados, clasificados. Cada rollo, además, estaba acompañado por notas sobre las fechas, las circunstancias, las personas que aparecían en las fotografías, los lugares donde habían sido tomadas, etcétera, etcétera. Nadie supo de esas fotos hasta que una hija suya, por casualidad, María Eugenia, las recuperó un día de su escondite y, al ver que aquello era un gran tesoro, publicó un libro, se titula La cámara en el Macuto, que está prologado por el historiador Stanley Payne. En Madrid, este año pasado, se hizo una exposición de las fotografías de Taberna, con mucho éxito además. Y revelaba sus fotografías en estudios improvisados, naturalmente, con unos medios muy precarios, ¿no? Esta es una fotografía de uno de esos estudios en los que él revelaba sus fotos. Bueno, vamos a ir un poco acelerados porque si no... Otro de los tesoros fueron encontrados en unas latas oxidadas de López Zúñiga. López Zúñiga era el director de la Asociación Española de Cine Científico, ¿no? Y era también aficionado a la fotografía y al cine, por supuesto, pero también hacía fotografías sin intención de que fuesen publicadas, ¿no? Aquí hay entre las fotografías de López Zúñiga se encontró una fotografía de Gerda Taro que toda la vida se pensó que era de Robert Capa y sin embargo no, es de Guillermo de López Zúñiga. Después de la guerra, López Zúñiga se exilió en Francia, también fue llevado a uno de esos campos de refugiados y siguió haciendo fotografías, también como había ocurrido con el fotógrafo que habíamos al principio, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial también luchó contra los nazis dentro de la resistencia francesa, pero cayó en manos de los nazis, lo internaron en un campo de concentración y se pudo fugar. Parece una fuga organizada. Antes iba a ser ya trasladado, a punto de ser trasladado a un campo de exterminio, se pudo fugar. Bueno, después de la guerra siguió viviendo en París, fotografió el funeral de Largo Caballero, a los integrantes del Comité Central del Partido Comunista de España que estaba exiliado en París, y él se exilió en Argentina. Volvió a España en el año 1957, no se volvió a dedicar a la fotografía, sí al cine científico, y murió en el año 2005. Esta es la fotografía de Gerda Taro, que siempre se pensó que era de Robert Capa y sin embargo apareció entre los negativos de López Zúñiga, ¿no? Más fotografías de destrucción de la guerra, parapetados tras una... Bueno, otros fotógrafos menores de los que también se han descubierto fotografías era, por ejemplo, Guglielmo Sandri. Sandri se encontraron en 1992, se encontró curiosamente una caja al lado de un contenedor de basura. Alguien había tirado una caja llena de negativos de la Guerra Civil Española para que se los llevase el camión de la basura. Por suerte, alguien los encontró. Eran 4.000 fotografías
aproximadamente, 4.000 fotografías, tomadas en los frentes de Andalucía, de Madrid, de Santander, de Vizcaya, de Cataluña, etcétera, etcétera. Este Guglielmo Sandri era un teniente italiano, había venido a la Guerra Civil Española, enviado por Benito Mussolini. Sabéis que Mussolini prestó una ayuda militar a España, y entre los militares que se desplazaron a España estaba este Guglielmo Sandri, ¿no? El origen de Guglielmo Sandri, aunque él se hacía siempre pasar por italiano y se identificaba como italiano y adoptó el nombre de Guglielmo Sandri, en realidad él era austríaco. Se llamaba Wilhelm Schrefer, y después de la Guerra Civil Española también participó como fotógrafo en la Segunda Guerra Mundial. Murió en 1979 en Italia, donde se había retirado después de la guerra. Esta es una fotografía de Guglielmo Sandri, de un soldado viendo una revista erótica. Otro también fotógrafo fue Henry Buckley. En el año 2007 se descubrieron en Sitges 300 fotografías de la Guerra Civil Española de un periodista británico que se llamaba Henry Buckley. Publicó sus crónicas en el Daily Telegraph de Inglaterra, pero él era periodista, no era fotógrafo. Es decir, él hacía fotografías como aficionado, pero las fotografías de Henry Buckley no fueron publicadas, estaban inéditas, ¿no? Entonces, él, en los escenarios bélicos por los que iba pasando como periodista, pues aprovechaba para hacer fotografías. Buckley se casó con una española, se trasladaron a vivir a Londres antes de la guerra. Se trasladaron a vivir a Londres, y entonces Buckley le iba enviando a su mujer en Londres las fotografías que iba haciendo. Y de ese modo su mujer, que se llamaba María Planas Izarzábal, fue ordenando, protegiendo, cuidando esas fotografías que le enviaba su marido, que hay desde las fotografías de la batalla del Ebro, la despedida de las brigadas internacionales, etcétera, etcétera. Retratos de personajes como Negrín, como Azaña, como Lister, como el general Vicente Rojo. Después, como periodista, también estuvo en la Segunda Guerra Mundial trabajando para la agencia Reuters. Se trasladaron con su mujer a vivir a Sitges y murió en Sitges, ¿no?, donde vivió sus últimos años. Esta es una fotografía de Henry Buckley, de Azaña. Otro personaje, también fotógrafo, firmaba con dos nombres, Rosenstein y Vedin. En el año 2011, el Ministerio de Cultura en España recibió una donación de 700 fotografías y 28 rollos de películas de Emil Rosenstein, que era su nombre, pero que firmaba sus fotos como Emil Vedin. Participó en las brigadas internacionales como médico, hizo fotografías de la Guerra Civil y también de la travesía que un grupo de refugiados hicieron desde Casablanca a México. Él iba en ese barco y aprovechó también la oportunidad para hacer fotografías de esa peripecia, ¿no? Esta es una de las fotografías de ese barco. Bueno, otro fotógrafo, Vincent Doherty, era de origen sudafricano. También participaba como soldado en las brigadas internacionales, que son, como saben, las brigadas que vinieron a ayudar al ejército republicano. Era de origen irlandés, pero había nacido en Sudáfrica, ¿no? Este fotógrafo hizo algunas de las fotografías que se tomaron durante el asedio al Alcázar de Toledo. Tuvo la oportunidad de estar allí y de hacer estas fotografías. Tienen una calidad muy alta y además están tomadas desde lugares diferentes, con mucha calidad, ya digo, y se supone que Doherty tenía que ser un fotógrafo profesional o conocer muy bien el arte de la fotografía, porque sus fotografías son, como digo, de mucha calidad, ¿no?
Doherty envió sus fotografías a su familia, que quedaron también allí, sin que nadie las conociera, y una nieta suya, Aina, las recibió en una especie de herencia, y todas ellas eran inéditas, estaban inéditas, no se conocían, no se habían publicado nunca en ninguna parte del mundo. Su nieta las entregó al archivo de Villafranca del Penedés, que es donde vivía desde el año 2004, y allí están desde ese momento en el que se descubrieron. Esta es una fotografía de Doherty, que tiene una calidad asombrosa, o sea que o bien era un fotógrafo profesional, porque no se sabe mucho de la vida de este hombre, o bien era un gran aficionado a la fotografía, ¿no? Otro es Albert Louis Deschamps, francés. Fue enviado a la Guerra Española por la revista en la que trabajaba, por La Ilustración, para cubrir las actividades del ejército franquista. Este también hizo fotografías desde el punto de vista del Ejército Nacional de Franco, ¿no? Y lo que hizo fue hacer las fotografías no solo de las actividades del ejército, sino de la desolación y de la destrucción que el ejército iba dejando a su paso por las poblaciones que ocupaba, ¿no? Hay desfiles militares, actos religiosos del Ejército Nacional, estuvo en la ofensiva del Ebro, estuvo también en el Madrid de la ocupación y murió en un psiquiátrico en los años 40. Su obra fue recuperada por un fotógrafo francés que se llama Emmanuel Suger, es uno de los fotógrafos más importantes. Hemos hablado de él cuando presenté aquí mi libro de fotografías. Emmanuel Suger, habíamos visto algunas fotografías. Por cierto, Emmanuel Suger es padre de una fotógrafa y también historiadora de la fotografía, se llama Marie-Loup Suger, que murió justamente la semana pasada, ¿no? Entonces, Jean-Marie, su hija, Marie-Loup Suger, ofreció la colección, que eran 1.200 fotografías, la colección de Deschamps, al Estado español. El Estado español las adquirió en los años 90 y ahora son propiedad del Estado español. Esta es una fotografía de Louis Deschamps. Bueno, hablando de maletas, también se habla de la maleta de Walter Reuter. En el año 2017 se descubrieron las fotografías que este alemán, Walter Reuter, hizo durante la Guerra Civil Española. Reuter se había exiliado en España después de huir de la persecución del régimen nazi, porque también era judío. Se afincó en Málaga y durante la guerra se alistó en las Juventudes Socialistas y trabajó para el comisariado de propaganda, ¿no? Cubrió las batallas de Madrid, del Jarama, de Guadalajara, también estuvo en la batalla del Ebro y también estuvo haciendo fotografías en el Congreso de Intelectuales Antifascistas, del que hablábamos con uno de vosotros hace un momento, ¿no? En 1939, al terminar la Guerra Civil, huyó a Francia y dejó una maleta con todo el material que había hecho durante la guerra en una oficina de prensa del gobierno republicano, en Figueras, ¿no? El diario Ahora solo había publicado muy pocas de esas fotografías y esas fotografías se recuperaron hace muy pocos años y forman parte de otra colección de este fotógrafo, de Walter Reuter. Bueno, hablando de maletas, se habla también de una maleta a la que ahora se ha bautizado con el nombre de maleta inglesa, ¿no? El descubrimiento de estas fotografías de la llamada maleta inglesa, entre cuyas fotos estaban esta de Alec Baiman, se hizo en el año 2013. Entonces, bueno, se conoce como maleta inglesa porque la mayor parte de los autores de estas fotografías eran inglesas y una gran parte de Alec Baiman. Alec Baiman, como no, era un conductor de ambulancias, fue voluntario en una de las brigadas internacionales y
Estas fotografías, de las que no se tenía noticia, las encontró un hijo suyo en Londres cuando llevaban 20 años desaparecidas sin que se supiera dónde estaban, ¿no? Publicó en la editorial española Coma Negra un libro que se titula Almas vivas, fotos inéditas de la Guerra Civil, y desde entonces se conocen las fotografías. Bueno, Fernando Silván era un médico que, bueno, como aficionado a la fotografía, hacía fotografías en el hospital en el que estaba ejerciendo sus servicios durante la guerra, y estas fotografías, por supuesto, no las hacía para publicarlas, ni tampoco para venderlas o para comerciar con ellas, y las guardó en su casa. Y aparecieron en el año 2017. Un verdadero tesoro, además, hecho por un profesional de la medicina que lo que hacía era fotografiar a los heridos, a los muertos, a las actividades del hospital en las que él trabajaba. Él trabajaba además en el bando franquista, no en el bando republicano, ¿no? Y un día una sobrina suya, María José, pues encontró este tesoro fotográfico en el que además de las fotografías del hospital hay fotos donde, de la ciudad universitaria destruida, de la escuela de arquitectura, también que fue tomada por los franquistas, y hizo fotografías también de los trenes de la Cruz Roja, de heridos y sobre todo de hospitalizados en los hospitales en los que él ejercía como médico, ¿no? Esta es una foto de Silván. Y otra maleta, también denominada maleta, es la maleta italiana del general Pinillos, ¿no? Se descubrieron en el año 2019, ¿no? Bueno, se descubrieron un poco antes. En el año 2019 el Ministerio de Cultura español compró por 15.000 euros una colección de fotografías inéditas compuesta por 212 imágenes en papel que habían sido hechas por el general Luis de Martín Pinillos, un militar que participó, que era coronel entonces durante la Guerra Civil, también participó desde el bando nacional en el alzamiento de julio de 1936. Las fotografías son soldados italianos que lucharon en el frente de España, enviados por Mussolini. Sobre todo hay muchas fotografías de estos soldados italianos, y en el reverso de las fotografías aparecen sellos también del Instituto Nacional de Cinematografía Italiano, con lo cual se supone que habían sido propiedad o habían pasado en algún momento por esta institución italiana, ¿no? No solo son fotografías del general Martín Pinillos, sino que hay fotografías de varios fotógrafos, sobre todo italianos, que participaban en la guerra. Fueron tomadas muchas de ellas en Cádiz, después Guadalajara, Sigüenza, Aragón, etcétera, etcétera. Bueno, y para terminar, dos descubrimientos. Esta es otra foto de Martín Pinillos. Para terminar, dos descubrimientos que he hecho recientemente, prácticamente después de haber terminado el texto de esta conferencia. Alguien me habló de este hombre, Mario Blanco Fuentes. Mario Blanco Fuentes, su familia, él murió en el año 2000, cedió en febrero de 2004 al Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela 2 álbumes fotográficos con una colección de más de 800 fotografías de la Guerra Civil. Otro legado anterior había sido hecho también al Museo Manuel Reimóndez de Aestrada. Blanco Fuentes era sobrino del poeta y periodista Roberto Blanco Torres, que fue asesinado por los nacionales. En el año 1999 a Blanco Torres se le dedicó el Día das Letras Galegas. Por lo tanto, es un poeta, en fin, bastante conocido aquí en Galicia, y era el padre de Blanco Fuentes, ¿no?, que fue, como digo, asesinado. En cambio, a él le tocó luchar al lado de las tropas nacionales. Hizo el servicio militar
en las tropas de Franco. Fue miembro del gabinete fotográfico del Ejército de Galicia y, bueno, muchas de las fotografías las revelaba en laboratorios de campaña y luego se transferían al Estado Mayor. El Estado Mayor no las publicaba, sino que las tenía ahí como un documento más de la guerra. Están también las fotografías de sus compañeros. Estos son los compañeros que hacían las fotografías en ese departamento, ¿no? Blanco Torres es el que está sentado. Casi todas las fotografías son inéditas, eran absolutamente desconocidas, ¿no? Y Blanco Fuentes podía enviarlas a sus familiares porque su correo tenía salvoconducto y podía circular libremente. Por eso podía enviar las fotografías a su familia, que fue acumulándolas y con el paso del tiempo pues, han adquirido naturalmente un valor importante. Después de la guerra, Blanco Fuentes, que había estudiado magisterio, ejerció como maestro y estudió Derecho en la Universidad de Santiago y fue alcalde de Aestrada desde 1959 hasta 1970. Y, por último, y ya para terminar, este es el gabinete fotográfico con el que trabajaba. Esta es una foto de Mario Blanco Fuentes de la guerra, prisioneros republicanos. Esta es una plaza de toros en donde, al parecer, estaba Franco en un acto de exaltación al caudillo, y aquí se lee Ei Carballeira, escrito en una especie de dibujo que hicieron ahí para... Bueno, esta es una foto de Blanco Fuentes de Franco y otra más. Y esta es una foto tremenda, ¿no? Un cadáver calcinado asomando por la puerta de una tanqueta destruida. Bueno, y el último descubrimiento es el de Genaro Barciela. Genaro Barciela fue el padre del historiador gallego Carlos Barciela. Genaro fue reclutado por el bando nacional como soldado el 28 de julio de 1936 en Vigo, fue incorporado a un regimiento de artillería en Pontevedra y era muy aficionado a la fotografía. Como no, tenía carnet de conducir y por lo tanto lo destinaron a un camión de avituallamiento. Él tenía una cámara Kodak, era muy aficionado a la fotografía y entonces por allí, por donde recorría los frentes, Asturias, Aragón, Somosierra, el asedio de Madrid, las batallas del Ebro, de Brunete, de Teruel, la conquista de Cataluña, hizo fotografías también en las retaguardias de Salamanca, de Coruña, de Vigo, etcétera, etcétera. Él era camionero de profesión y fue conductor de ambulancias durante la guerra, mecánico y más tarde conductor de camiones. Resultó herido en un bombardeo en el que una bomba alcanzó al camión. Aquí tenemos una fotografía en el que estaba herido. Y muchas de sus fotografías se perdieron porque tuvieron muchas veces que abandonar los frentes con mucha rapidez y con mucha prisa y tenían que dejar los carretes allí, olvidados o por no poder recogerlos, ¿no?, en las poblaciones de las que tenían que escapar. Y muchas fueron también destruidas o extraviadas en el curso de la guerra. Lo curioso es que Genaro Barciela escribía con una pluma estilográfica y con una caligrafía muy cuidada, también los lugares donde habían sido tomadas las fotos, las fechas, los obreros fotografiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y escribió un diario, un testimonio de lo que él había estado viviendo durante la guerra, ¿no? Estos textos fueron reunidos por su hijo, el historiador, y hace un par de años se publicó un libro titulado Desde mi objetivo, imágenes de un tiempo de guerra, prologado, por cierto, por Paul Preston, por el historiador Paul Preston. Esta es una foto de Genaro Barciela y aquí está
una fotografía identificada con Teruel 1938. Aquí, Primera División de Navarra, 12 de marzo del 38, en el momento en que estallan unas bombas ahí, no tan lejos, ¿no? Bueno, y nada, esto es todo. A pesar del tiempo transcurrido desde el final de la guerra, hay que decir que todavía seguirán apareciendo seguramente fotografías de este tipo. O a lo mejor en algunos de esos fallados que tienen ustedes, de esas cajas sin abrir del abuelo o del bisabuelo que están ahí y que no se sabe qué tienen, un día ustedes las abren y a lo mejor se encuentran con uno de estos tesoros, ¿no? Que entonces me gustaría aportar también a este testimonio. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias.